Hola a todas y todos, estamos por Radio Universidad Austral de Chile, 90.1 FM, en un nuevo programa de especial entrevista. Estamos con Ángel Delgado, presidente de la agrupación de turismo Choshuenco y también integrante del comité de emergencia local. Ya habíamos estado conversando con Ángel en varias ocasiones a propósito de lo que está ocurriendo en la comuna de Panguipulli y en el sector de Choshuenco con el tema de la pandemia. Bienvenido Ángel, ¿cómo te encuentras? 3 meses de la última vez que conversamos, había un panorama de incertidumbre total en el mundo del turismo en ese entonces, sobre todo porque estábamos en el pic de contagio acá en el país. Primero preguntarte, ¿qué tanto ha cambiado el panorama hasta la fecha en el sector en la comuna de Panguipulli? Bienvenido Ángel. Hola Antonio, muchas gracias por la oportunidad. Sí, hace bastante tiempo que había sido la última posibilidad de compartir la situación de la localidad interior. Sin duda que el panorama ha variado de manera, yo creo que importante. Primero porque cambió obviamente nuestra condición en la región. Pasamos a ser una región piloto, ¿cierto? En estas etapas de desconfinamiento, con la oportunidad, ¿cierto? Y reapertura de ciertas actividades, con ciertas licencias o libertades que, ¿cierto? Han estado siendo restringidas producto de la cuestión sanitaria. Reapertura también de ciertos rubros comerciales ligados obviamente a la actividad turística, como son los servicios de alimentación, restaurantes, cafés. Ya tenemos manuales, protocolos disponibles en varias áreas. Hay algunos que están pendientes sin duda. Y todo esto para poder cimentar un camino, esperemos, ¿cierto?, de reapertura económica de la mano con un marco de bioseguridad mínima que permita precisamente lo primero, que es la reactivación económica, y resguarda, ¿cierto?, el marco general, que es lo sanitario, ya que no contribuya precisamente en generar externalidades negativas y sea un aliado dentro de este proceso de crisis que tiene obviamente distintas dimensiones, dimensiones sanitarias, sociales, económicas, de salud, tanto claro, para quienes padecen COVID-19, ¿cierto? Y todo lo que eso implica para un núcleo familiar, pero también para lo que respecta a cierta salud mental, o sea, un panorama súper difícil y complejo de mucha incertidumbre. Claro. Nosotros en general lo que hemos podido visualizar es que, bueno, como así fue transmitido a la luz pública, este proceso de desconfinamiento fue inconsulto. Bueno, eso es lo primero. O sea, nos pilló a todos, ¿cierto?, de sorpresa que la región de Los Ríos entraba en una fase piloto. Y para el turismo fue algo muy similar, ¿ya? Al menos desde la posición, ¿cierto?, que se nos ha manifestado desde Cernatur. La propia directora lo mencionó en esos términos, que fue una sorpresa para ella y lo supo por la prensa. No tenían ninguna información al respecto. Entonces, todo lo que vino de ahí en adelante fue avanzar en una cuestión básicamente de prueba-error, tratar de ir adquiriendo experiencia, formular distintos protocolos, ¿ciertos?, que tenían que ir emitiéndose para poder cumplir con lo que estipulaba obviamente esta cuarta fase de reapertura o desconfinamiento. Claro. Eh, Nosotros acá en el interior en general esta reapertura no se ha reflejado como puede ser, por ejemplo, Valdivia, que hemos visto, ¿cierto? La reapertura de restaurante, de café importante, una fiscalización in situ también relevante, eh, con algunos pasajes ahí un tanto polémicos, recordemos también con lo que pasó ahí con el famoso Café de Luis, Sí, el intendente también ahí metiendo mano básicamente, claro. una paralización de los fiscalizadores. Bueno, ese escenario que se veía bien álgido en las comunas no es tan así, ¿ya? Claro. Claro, ha venido, pero muy poco, recordando que ellos no han mencionado en todo sus letras, o sea, no pueden responder hoy día a una reapertura económica que implique no solamente ciertos restaurantes, sino que alojamiento, pero ahora hoy día no hay capacidad de acción, ¿ya? Y Claro. es la institución que les corresponde hacerlo. Los confinamientos se han entregado muchas atribuciones y facultades o procesos de búsqueda activa, ¿ya?, mediante la localización de segmentos de riesgo. No obstante, la potestad, ¿cierto?, de fiscalización no las
posee la atención primaria. Es súper importante en la centralidad de una seremía que no tiene un gran personal y que está, me imagino que con una demanda laboral gigante. Entonces, es compleja la situación y eso también ha generado, bueno, que al menos en las localidades interiores no todo el mundo ya esté abriendo sus locales, a pesar de que se pudiese hacer. Recordar que también para abrir un local no es llegar y quitarle el seguro a la puerta, sino que tiene que ver también con la adecuación, adaptabilidad de infraestructura, Claro. protocolo, y que queramos o no implican costos. Y costos que son difíciles de abordar cuando ya vienes 3 meses cerrado y no tienes ingreso, Claro. donde muchas fuentes de ingresos es solamente el negocio. Entonces, en ese escenario, también hemos visto esquivo los beneficios, ¿cierto?, que se han entregado en estos programas de reactivación económica. Si bien acá, dentro de nuestra agrupación, hay asociados que se han visto beneficiados, aún siguen siendo de un orden del 5%, o sea, es muy poco. Okay. ¿Ya? Aún se supone que quedan 2 o 3 convocatorias con fondos tanto del gobierno regional como centralizados que se barajan, ¿cierto?, mediante el Comité de Fomento Productivo, específicamente lo que es Cercotec y, bueno, también FOSI, que es otra área, pero que también tenía un fondo, pero vemos que siguen siendo insuficientes, las mismas bases, si bien se han modificado en cierta medida para poder ampliar la cobertura, también son insuficientes porque todos los negocios, por ejemplo, que tienen, no sé, inicio de actividades este año, pensemos en enero, febrero, que tuvo la mala fortuna de empezar un negocio justo ante una pandemia sin saberlo, bueno, lamentablemente igual son emprendedores que no están siendo considerados y que quizás también la está pasando mal, porque uno entiende que cuando alguien parte un negocio, un emprendimiento, hipoteca muchas cosas, ¿ya? Claro. Entonces, un negocio en esas condiciones hoy día, por ejemplo, no está siendo considerado, que creemos que debiese hacerlo, por cierto. Y respecto a alojamiento, bueno, esto están cerrados no porque exista un mandato explícito, como sí lo existían para los locales de alimentación, por ejemplo, sino que se asocia, ¿cierto?, a lo que está dictado para la imposibilidad de pernoctar en segundos domicilios, segundas viviendas. Entonces ahí, bueno, aparte también el mismo tema de la limitación del tránsito entre regiones, entonces se entiende per se que los alojamientos no funcionan. Mm. Pero bueno, nosotros hoy día acá en la localidad interior casi ninguno está funcionando. Estamos esperando obviamente que se modifique esto en la medida que existan garantías sanitarias para aquello, pero también preocupados, pues, preocupados porque hay que entender que todas estas disposiciones de protocolo, sugerencias, los nuevos marcos, ¿cierto?, de buenas prácticas que nosotros hemos recibido, ¿cierto?, mediante Cernatur y el MinSal para poder funcionar, terminan siendo actos de buena fe, ya Claro. termina siendo un acto de buena fe del emprendedor o emprendedora, del empresario, y lamentablemente a uno le duele decir esto, pero el chileno en general no actúa siempre tan de buena fe, y sobre todo en una situación como esta, donde lamentablemente actuar de buena fe significa implementar protocolos, significa eh, invertir condiciones que no hay, sabemos que no hay fiscalización, entonces también se da como ese espacio para personas, ¿por qué no?, inescrupulosas, que probablemente igual vayan a abrir, colocando en riesgo la salud, Claro. pero también vemos negligencia por parte de la autoridad porque sabiendo que tenemos un contexto con esas condiciones y características, no han hecho un doble esfuerzo para fiscalizar. Y más que fiscalizar, quizás hacer un proceso de acompañamiento, que es lo que nosotros hemos estado intentando hacer acá en el interior, porque claro, uno puede estar pataleando y reclamando todo lo que quiera, pero lamentablemente no creo que haya respuesta, ¿ya? Claro. Aparte somos localidades pequeñas, entonces tampoco desde el punto de vista de densidad poblacional, etcétera, productividad, tampoco vamos a hacer de primer orden de prioridades para ello. Entonces, lo que sí se ha podido hacer es hacer un trabajo que, bueno, viene del comité de emergencia y que tiene que ver con una articulación con nuestra atención primaria de salud, donde nos hemos puesto básicamente de acuerdo en ciertos lineamientos. Por un lado, ellos buscan, ¿cierto?, hoy día establecer una estrategia de búsqueda activa, es decir, ya no están esperando que llegue la persona con sintomatología a urgencia para tomar PCR, sino que salen a buscarlo. ¿Y dónde lo buscan? En lugares de riesgo, o sea, el comercio, el restaurante, un delivery, etc. Entonces, en ese sentido,
efectivamente, si nosotros partimos en una lógica de la reapertura, pasamos a ser grupos de riesgos también. Entonces ahí tenemos que articularnos y lo que hemos estado haciendo un censo básicamente de los actores, ¿cierto?, que pasarían a ese grupo de riesgo, sus contactos, número de personas que trabajan ahí y particularmente si existe o no una voluntad para, por un lado, poder colocarse a disposición de la salud primaria, ¿cierto?, para de manera aleatoria y sistemática podamos estar siendo parte de estos test preventivos para poder Claro. buscar si es que existe o no algún caso de contagio. Y por otro lado también que formulamos, bueno, una síntesis de estos protocolos, porque igual son protocolos que tienen algunas particularidades. No son textos tampoco tan cortos, no están tan sintetizados, entonces probablemente hay personas que no lo han logrado comprender, quizás no han tenido el tiempo, quizás no lo han podido atender como corresponde, entonces formulamos una síntesis mediante un checklist que lo vamos a empezar a entregar. Hicimos ahí una pequeña encuesta para las personas que quieran tener un acompañamiento, entonces ahí hicimos una triangulación entre salud primaria, nuestra agrupación y privado, donde la lógica va a ser que los comerciantes reciban un acompañamiento en terreno, in Claro. situ, donde va un profesional del área, los guía, ve qué elementos tienen de carencia, cómo los podemos resolver, y los vamos trabajando de manera colaborativa. Porque igual de lleno enviar un fiscalizador, la gente le provoca miedo también, porque a veces va asociado a multas, ciertos Claro. castigos, infracciones, entonces tampoco es la idea. Acá la idea es poder invitar, colaborar y poder avanzar en conjunto, porque al final de cuentas, si tenemos un empresario que no logra adecuar ciertos sus protocolos por ese motivo, y se provoca ahí, por ejemplo, un pequeño brote de COVID-19, tenemos claridad suficiente hoy día de que no va a afectarle solamente la imagen y su funcionamiento normal a ese negocio puntual, sino que Claro. va a tener un efecto dominó a la localidad, al destino, ¿cierto?, del corredor sur de la comuna de Panguipulli, a la comuna de Panguipulli, y eso tiene una posibilidad, ¿cierto?, de provocar un descalabro económico. ¿Por qué no en temporada alta, por ejemplo? Que es lo que Claro. hemos estado viendo en Europa hoy día, que van, ¿cierto?, un poco más adelante, y como que nos van marcando la huella, pero lamentablemente en Chile no logramos captar eso y vamos siempre atrasados. Entonces, nos están indicando hoy día, ¿cierto?, los brotes en Barcelona, la necesidad de la búsqueda activa, y bueno, estamos como 3 meses atrasados en Chile, como que a pesar de que hay gente que va adelante y que te va diciendo para dónde va y cómo va Claro. actuando y evolucionando esto, no logramos tomar medidas preventivas. Claro, hay una insistencia por parte quizás de las autoridades en no hacer caso. Nos pasó la primera experiencia en marzo, recuerdo cuando el COVID se estaba desatando en Europa, en Italia, en España, y hubo una nula respuesta por parte de las autoridades como para prevenir lo que se venía en Chile. Según ellos, quizás acá ni siquiera iba a llegar, había como ese tipo de actitud, de un poco de Claro. que no, quizás acá no llega el COVID, así que no nos preocupemos y sigamos haciendo la vida normal. Ángel, antes de ir a eso y hablar sobre el tema del eclipse 2020, que es quizás lo más importante, lo más relevante en el sector turístico para este segundo semestre, el Cernatur indica una caída cercana de un 70% en el turismo receptivo, que es el turismo desde el extranjero, ¿cierto? Y un 35,5% en el turismo nacional. Te quería preguntar cómo se vivió esta primera oleada, por así decirlo, quizás durante el periodo de vacaciones de invierno, donde también hay turismo, sobre todo en el sector de Siete Lagos, con las termas, entre otras visitas que uno puede hacer. ¿Cómo se vivió esta baja en el turismo, por lo menos en la comuna de Panguipulli, o qué pudieron comentar entre ustedes quienes están trabajando en este rubro? Mira, el tema de la baja, sobre todo en los ingresos que se provocan en temporada invernal, en nuestra localidad en particular, yo creo que fue notorio, pero no gravitante. Y tiene que ver con el modelo de turismo que tenemos, ¿ya? Nosotros hemos sido majaderos en poder instalar espacios de discusión en todos los niveles, o sea, no solamente tirándole la pelota al Estado y a sus distintas reparticiones, sino que también es un tema de los propios emprendedores, que igual hay un concepto o visión, ¿cierto?, de modelo errático, ¿ya?, que es muy fácil y cómodo, o sea, vivir del sol y de la playa es súper cómodo, Claro. ¿ya?, pero es súper arriesgado, porque es súper inestable por un lado, y ya lo vivimos cuando hubieron, ¿cierto?, hubo esta situación de incendios forestales hace 2 años atrás, fue a mediados de febrero y te cortó el verano, o sea, quedaste sin verano acá en el interior, ya 2 semanas súper malas. Eh,
Y por otro lado, ¿cierto? Que el verano es súper corto también, pues, o sea, estamos hablando que son no más de 6 semanas muy fuertes y después ya se acabó. Ahora bien, nosotros hemos dicho que tenemos todas las capacidades, condiciones, ciertos atributos naturales para poder avanzar en una oferta anual, romper la estacionalidad, donde se fomente el turismo de invierno, el turismo de intereses especiales. Pero eso es una cuestión que se ha venido dando muy lento, ¿ya? Yo, por ejemplo, te lo podría plantear desde una experiencia muy personal, que claro, uno está más ligado al tema de intereses especiales y sin duda que la baja fue de un 100%, o sea, temporada de invierno 2019, vacaciones de invierno específicamente, tuvimos aproximadamente 30 servicios, este año no tuvimos ninguno, entonces ahí tú hablas de un 100% y es probablemente lo que le pasó a todos los tour operadores, ya que no existió ninguna posibilidad de ofertar nada. Y también a los alojamientos que funcionan de manera anual, porque hay muchas cabañas, por ejemplo, que solo abren para temporada de verano, entonces para ellos no es gravitante, por eso digo el tema de invierno, porque en realidad no lo trabajan. Eh, Sin duda que eso te abre otra discusión que es mucho más profunda, que tiene que ver con los modelos de turismo sustentable, sostenible, diversificado, etc. Pero sin duda que se notó en general, o sea, si bien desde que entramos a esta cuarta fase de desconfinamiento, se eliminaron las barreras sanitarias en las localidades interiores, el día 15 se abre, por ejemplo, la Reserva Nacional Muchacho Cuenco, día atrás se abre el Parque Nacional Alerce Costero, al menos acá nosotros vimos una cantidad de gente que no habíamos visto nunca. Mucho vehículo, mucha gente haciendo taco en la Reserva Nacional. Salió también hay algunas noticias sobre eso, gente reclamando por qué no podía salir de ahí, porque no tenía espacio para girar su vehículo. Una cantidad enorme de gente y muy poca información. Entonces, claro, vemos mucha gente acá, pero eso no significa que ellos vengan y hagan uso de algún servicio. Primero, Claro. vienen por el día, los restaurantes no están funcionando, tampoco los alojamientos. Los tour operadores estamos recién ahora como reintegrándonos porque el manual de buenas prácticas salió hace poco tiempo, pero obviamente poder contratar a un guía, contratar un servicio de intereses especiales igual es costoso, ¿ya? Y lamentablemente las condiciones económicas del país, no creo que sea hoy día prioridad de alguien ir a un volcán, hacer un trekking en un glaciar, porque efectivamente las prioridades cambiaron, ¿ya? No hay solvencia económica. Posiblemente alguien se pueda dar hoy día ese lujo, porque lamentablemente es eso, un lujo hoy día poder hacerlo frente a una inconsistencia económica grave que tenemos, pero quizá el comercio probablemente se reactivó un poco más con este turista de paso que va, viene, compra algo, pero cosa muy pequeña me imagino que también. El escenario era básicamente muchas personas disfrutando del balneario, de la nieve, pero todos con su espacio cuadrado, merendando ahí, o sea, muy autosuficiente. Entonces, Sí. tampoco creo que estas fases de reapertura realmente hayan tenido un impacto económico como el que se buscaba generar. Yo creo que quizá en septiembre, según cómo evolucione la situación epidemiológica, y también cómo se vaya generando como ciertas garantías también para los turistas, para el usuario de estos servicios, que efectivamente los operadores de distintas áreas de alojamiento, restaurante, realmente están comprometidos y cuentan con las medidas, quizá ahí también se logre como revertir esto, pero el impacto económico al rubro de turismo es gigante, o sea, es una cuestión que no tiene precedente y probablemente se va a poder recuperar, como han dicho algunos, en 2 años más. Es más o menos eso lo que se está planteando. Es un área muy dinámica y susceptible a que pasen estas cosas. 2 años más, dices Ángel, pero en 2 años más pueden cerrar muchos, quizás muchos restaurantes, como tú nos decías, Claro, muchos emprendimientos se pueden ver afectados en 2 años. No, no todos van a tener quizás la capacidad de poder recuperarse en 2 años. Van a ser varias sí, las sí, puertas que se van a cerrar, quizás. sí, sí, es súper complejo. Yo lo digo no desde un análisis propio, sino que es más o menos lo que ronda hoy día todo la especulación, ¿cierto? De diferentes asociaciones, entes gremiales, las propias, ¿cierto? Organizaciones matrices a nivel internacional asociadas al turismo indican más o menos eso, ya que en términos como porcentuales, esta recuperación debiese equilibrarse en 2 años más en la medida que las condiciones sanitarias también se Se resguarden. regulen, O sea, claro. igual eso es súper complejo porque estamos haciendo solamente proyecciones en base a supuestos. Entonces Claro. igual es peligroso y sin duda que probablemente muchos de los emprendedores lamentablemente van a quebrar.
Y bueno, también ahí tiene sentido, ¿cierto?, esta propuesta que ha hecho el gobierno en términos de toda la matriz, ¿cierto?, económica, relacionado a fondos concursables, direccionarlo a empresas que están hoy día operando y no crear nuevas empresas, porque la idea era por salvar empresas de la quiebra, pero tampoco ha tenido una muy buena cobertura. Reitero, ha sido un tanto esquivo. No sé si es la realidad de todos los gremios de la región de los ríos, pero al menos en los nuestros, en el interior, no han sido tantos los beneficiarios. Y esperemos que eso igual se pueda revertir, pensando que quedan 2 o 3 convocatorias más. Pues, así que ojalá Claro. que se logre tener un poquito mejor ahí los números en términos de quienes se adjudican estos fondos. Perfecto. Ángel Delgado, presidente de la agrupación de turismo Choshuenco, integrante del comité de emergencia local para Radio UH. Estamos conversando sobre lo que está pasando con el turismo aquí en la región de Los Ríos y específicamente en la comuna de Panguipulli. Ángel, se viene el eclipse 2020, ¿cierto? El 14 de diciembre, una fecha importante. Vimos al intendente Asenjo, yo por lo menos vi algunas noticias que estaba en Coñaripe, dando como el puntapié inicial hacia esta reapertura segura. Es un evento importante, sobre todo para el sector turístico de los Siete Lagos. ¿Qué pasa con esto? La vez pasada que conversamos, que fue el 1 de junio, tú nos contabas que no había ningún tipo de protocolo para este evento en específico, no había nada claro todavía, no había ni siquiera un acercamiento por parte de las autoridades para ver qué es lo que iba a pasar, porque claramente el eclipse llama a muchas personas, aglomeración, entre otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con este evento? ¿Qué es lo que qué información ustedes manejan por lo menos para el panorama del 14 de diciembre? ¿Y cuál crees tú también que va a ser el panorama nacional para esa fecha? Mira, sobre el eclipse yo creo que se ha dicho mucho, pero poco se ha hecho. Ya. ¿Ya? Mucho ruido, pocas nueces, como se dice, porque en definitiva se hace el lanzamiento, se habla de que es una apuesta de reactivación, pero vemos en la práctica que hoy día no hay garantía de recursos económicos para ese evento. Nosotros lo hemos visto acá con la municipalidad, habían algunos fondos comprometidos, pero hoy día, bueno, la situación sanitaria ha implicado, ¿cierto?, que recursos se redireccionen. Es comprensible, sí, es totalmente, yo creo que razonable, pero también es razonable, ¿cierto?, atender la crisis económica. Es difícil, obviamente, y uno de repente como que ahí se provocan ciertas disyuntivas, ¿cierto?, que es más importante. Sin duda que la salud humana es mucho más importante, pero sin economía tampoco hay buena salud. Entonces es un tema, ¿ya? Es un tremendo tema, y yo creo que nadie tiene como certeza absoluta de eso, pero hay que intentar encontrar un equilibrio entre garantía sanitaria y reapertura económica, porque en las condiciones actuales que nosotros tenemos como economía nacional, entendemos que la mayoría de nuestro país sufre las precariedades del mercado laboral. Los famosos empresarios, pequeñas empresas, no son más que cuenta propia que no tienen ninguna garantía de nada. Entonces, un día que dejen de trabajar es un día sin ingreso y no tienen ninguna garantía. Entonces, es súper dificultoso este escenario. Y bueno, y ahí emerge, ¿cierto?, la posibilidad del eclipse, te lo plantean desde el punto de vista del número de personas que podría llegar, de los ingresos, te hacen la analogía con lo que ocurrió en el norte de Chile. Entonces, bueno, ahí parten hartas cosas. Uno, que lo que nosotros hemos venido planteando es que efectivamente el modelo del norte de Chile no nos acomoda, porque fue grotesco. Es una cuestión que no tiene palabras y no tendría ninguna palabra si es que llegamos a permitir eso en nuestro ecosistema. O sea, esa cantidad de gente, esa aglomeración, lo que podría implicar en el patrimonio natural que tenemos, yo creo que no tendría nombre. Y tendría un perjuicio enorme reitero, nuestros espacios de conservación. Lo otro es que sin duda hablar de aglomeración hoy día también estaría en contra de todo lo recomendado en términos sanitarios, entonces también hay que tener cuidado con eso. Entonces, claro, acá en la región se ha hablado de la importancia del eclipse, pero, por ejemplo, en el comité regional del eclipse, que lo dirigen desde Intendencia, está ahí distintas municipalidades y actores, hasta algunas semanas atrás, por ejemplo, el municipio de Panguipulli no estaba en ese comité, ya no estaba participando, y no porque no quería, sino que no estaba y no lo habían considerado. Y es bien paradójico porque precisamente son en nuestros sectores cordilleranos por donde va a tener una muy buena visualización este fenómeno, ¿ya? Claro. Se hicieron ahí algunas conversaciones y sí, bueno, se indicó que se iba a integrar, ¿cierto?, al municipio, pero
nosotros al menos no hemos tenido hoy día información, y lo digo porque pertenezco igual al comité, ¿cierto?, de Eclipse 2020 privado de la región, o sea, de la comuna, una reunión para poder abordar esto. Lo otro es que puntualmente también nuestro municipio acá, Panguipulli, tuvo que hacer una readecuación de todos bueno, uno de los aforos, por el tema de la cantidad máxima de personas, los puntos de observatorio, ¿cierto?, etcétera, y se tuvieron que hacer hartas modificaciones, ¿ya? Porque también los recursos económicos de una municipalidad como la de Panguipulli, que no es una municipalidad, no estamos hablando de Las Condes, no Claro, estamos hablando de los Barnechea, sino que estamos hablando de Panguipulli, no son recursos que sobran. Entonces, claro, se está haciendo un esfuerzo, se tuvo que priorizar alguna área, y varios sectores quedamos fuera, nosotros también quedamos fuera de la planificación oficial, como también fue en el TUM, etcétera. Entonces ahí estamos tratando de ver qué podemos hacer, al menos hay algunas conversaciones pendientes con el director de turismo que también quiere hacer alguna actividad acá, pero entendemos que tampoco están los recursos, no está la capacidad humana para poder abordar una avalancha de gente si llega. claro. Entonces es difícil la situación. Lo que nosotros habíamos estado hablando con el Departamento de Turismo era, ¿por qué no? Reinstalar para esa fecha barreras sanitarias, ¿ya? Barreras sanitarias turísticas, básicamente, y donde nosotros pudiésemos funcionar con un tope máximo en función de la capacidad de camas hoteleras que tengamos disponibilidad en las localidades, y con una reserva mínima de 2 días. O sea, alguien, claro, le puede parecer que estamos imponiendo algo que te está obligando a quedarte, que te está obligando a desembolsar más, pero hay que entender varias cosas. Uno, de que si no lo hacemos así, va a entrar gente de cualquier lugar, de cualquier procedencia, y si llega a haber un brote no vamos a tener ningún control, ninguna capacidad de hacer trazabilidad. Si nosotros implementamos un modelo de este tipo, donde obligamos a las personas a que se queden al menos 2 días, primero reactivamos la economía, porque los alojamientos podrían estar funcionando, quizás las personas van a tomar otro tipo de actividades, Claro. quizás se puedan vender paquetes turísticos y activar las cadenas de producción. Eh, por otro lado, ¿cierto? Vamos a tener los datos también de las personas, vamos a tener un cierto control, y en caso de presentar algo vamos a tener al menos, ¿cierto?, la manera de poder contactar a dichos turistas, y generar, ¿cierto?, un análisis ahí de trazabilidad que lo haría los funcionarios de salud a través, me imagino, del comité epidemiológico que está funcionando acá en la comuna. Y lo otro es también, tirando un número mínimo, te permite resguardar la Reserva Nacional Mochuchos Huenco, que es una cuestión que a nosotros nos importa mucho, ya con un número máximo, no solamente adentro de la reserva, sino que también un número controlado de personas en la cumbre, en el glaciar, en la tumba del Güey, poder disponer de funcionarios y profesionales en toda esa ruta, que es un camino sinuoso, de montaña, peligroso, disponer de equipos de emergencia, o sea, hacer algo como corresponde, de Claro. manera profesional, segura, y con todo el concepto que implica seguridad, pues, tanto sanitario, tanto respecto a la gestión del riesgo en un camino de ese tipo, eh, o sea, algo que te distinga como destino. Quizá hoy día nuestra apuesta no está por masividad, sino que por nicho, ¿ya? Un nicho más exclusivo, y que nos creemos nosotros que nos pueden generar mejores garantías. Claro. Pero como te digo, está todo todavía en papeles, estamos tratando de primero llegar a acuerdos, ver financiamiento, terminar las propuestas que hemos estado evaluando, pero el escenario en general yo creo que se ve todavía muy lento, ya muy, muy lento, y como te digo, harto concepto en la luz pública, en los medios de comunicación, como promocionando, pero así en concreto yo creo que todavía tenemos harta deuda. Y me sumo también a eso, porque también los gremios tenemos harto que hacer. Claro. Pero no ha sido fácil, reitero, porque en esta situación de incertidumbre económica también ha sido difícil para las organizaciones, porque tampoco hay mucha claridad. Entonces el nivel de actividad de los propios asociados para con una organización también se ha vuelto un poco más lento, ¿ya? Claro. No hay tanto movimiento como antes de la pandemia, entonces todo es más difícil, no te puedes reunir hoy día en una asamblea, y aparte en una zona rural donde también la Claro. conectividad no es tan buena, no todos los asociados manejan plataforma, entonces muchos que se van quedando fuera, entonces sin duda que no es el mejor panorama, pero algo se tendrá que hacer, y en última instancia poder colocar todos los resguardos posibles para poder evitar un descalabro económico que se nos podría provocar en nuestra reserva, que yo creo que es lo primero, es lo que tenemos que evitar, y de ahí empezar a diseñar lo otro. Claro.
Ángel, dos cosas. A mí me gustaría quizás que nos pudieras dar tu opinión respecto a este tema de la reapertura del tránsito extranjero, de turistas extranjeros, que todavía está en duda y el gobierno dice que dependiendo de las situaciones sanitarias del país, pero también de los países vecinos, se puede dar este tipo de turismo burbuja, le llaman, que quizás establecer con países donde se sepa que está controlado el tema del COVID puedan ingresar acá al país. ¿Crees que es una prioridad el tránsito, por ejemplo, de turistas extranjeros para un evento como el Eclipse, considerando lo que hablábamos anteriormente, que eran los rebrotes que se están dando en otros continentes? O sea, bueno, yo no creo que las comparaciones siempre sean buenas y afortunadas para Chile. Lamentablemente no nos caracterizamos por copiar bien las cosas. Entonces, eh, quizás sí funciona en Europa porque tienen otra lógica de ordenamiento territorial y porque en realidad las fronteras son básicamente no tan visibles. En un momento te encuentras en un país Claro, y un par de metros en otro, entonces como que es súper difícil como poder impedir que haya movimiento y tránsito ahí, pensando que es claro. una comunidad, ¿cierto?, unificada en varios lógicos y términos. Acá yo lo veo más difícil. Lamentablemente uno por las garantías sanitarias que nosotros brindamos y que también los países vecinos brindan. O sea, yo creo que nadie hoy día tiene seguridad y en última instancia, si un país latinoamericano tiene mejores garantías que otros, tampoco creo que se vaya a arriesgar a abrir fronteras para empeorar su número. Entonces, yo creo que por muy lamentable que sea, yo creo que no debiese darse eso, ¿ya? Desde el punto de vista económico, claro, sin duda que te podría favorecer, pero igual hay que colocarlo en la balanza, o sea, cuánto vas a ganar y cuánto vas a perder, Claro. ¿ya? ¿Vale la pena abrir la frontera 3 días, 4 días por un evento que te va a generar algunos ingresos, pero a la costa de tener brotes, tener que desembolsar más recursos en salud, más camas, ¿cierto?, en la UCI, más profesionales, más test, no sé, yo lo coloco en duda. Claro. Eh, con, con, con mucho, yo creo que lamentación también, porque uno esperaba que este evento fuera bueno, que generara un muy buen impacto económico en las localidades, etcétera, pero bueno, si no está la garantía y no sé si nuestros vecinos, reitero, tengan esas garantías también, se pueda someter a ese tipo de decisiones que yo creo que serían, no sé, creo que tendrían un descalabro importante igual quizás en nuestra región, ya donde no tenemos tampoco, reitero, eh, tantos recursos, no tenemos tampoco tantos funcionarios, tampoco tantos test, que es otro tema, porque recordemos que hoy día todo esto de la búsqueda activa corresponde a nuestros CEFAM básicamente, Ujú. y los territorios son extensos, al menos nuestra comuna es muy grande, eh, entonces no es fácil, ya no es fácil. Entonces creo que para evitar cualquier tipo de problemática, yo creo que hoy día hay que ir eliminando nomás cierta alternativa y abrir fronteras para ese evento creo que no debiese estar dentro de las posibilidades, aunque bajen los niveles de contagio. Creo Claro. que tampoco debe ser un argumento, aunque pasemos a fase 5 creo que tampoco debe abrirse la frontera para un evento de ese tipo, no, ninguna garantía no nos brinda, quizás, claro, vamos nosotros súper bien, pero la circulación de extranjeros o de propias personas que vengan de otra región quizás no nos terminen retrocediendo ahí en la fase. Claro. Ángel Delgado, presidente de la agrupación de turismo Chocuenco, integrante del comité de emergencia local para Radio Watch. Ángel, ya nos quedan poquitos minutos. Lo segundo que te iba a preguntar respecto del eclipse, y para cerrar solamente, el peor de los casos es que hay un rebrote previo al eclipse, supongo. ¿Y eso qué implicaría para usted y Yo, para el o sector sea, turístico? Refiriéndonos que, por ejemplo, empiece un rebrote, y es lo que han dicho varios profesionales en la prensa también, de cómo ha actuado este plan del paso a paso, que probablemente un rebrote en octubre sea posible y que va a ocurrir, que es un hecho que va a ocurrir porque está ocurriendo en Europa, por ejemplo. sí. En octubre, noviembre y diciembre puede que exista un gran rebrote, y también muchos hablan de la temporada de verano, con mucho miedo, diciendo de que posiblemente se encuentre un gran rebrote en esa fecha. Entonces, ese es el peor panorama, supongo, para el sector turístico, que el verano esté totalmente vacío. Y supongo que también el O tema sea, del eclipse. si tú me preguntas a mí, puede ser que suene no tan lógico, ¿ah? Pero si uno pudiese determinar el mejor momento de un rebrote, yo creo que sí es octubre.
Claro. Y aunque eso signifique que el eclipse no va, ¿ya? Porque el eclipse es un día, ¿ya? O sea, sí, va a generar ingresos, pero es un día. Nosotros lo que estamos esperando es que el verano sea un momento de mayor resguardo y seguridad y estabilidad desde el punto de vista epidemiológico. Entonces, quizás sería hasta bueno que no se lleve a cabo el fenómeno del eclipse y que ocurra, o sea, no es que no ocurra el eclipse, o sea, Claro, que se ejecute, ¿cierto?, el fenómeno natural como corresponde, pero sin intermediarios claro, comerciales, ni nada, ninguna venta y nada, y que la gente, bueno, lo disfrute de donde esté y punto. claro. Porque no arriesgamos, ¿cierto? Como dices tú, que en octubre nos encontremos con números no tan buenos, forzamos un eclipse en términos económicos, lo forzamos porque sería eso, eh, más números negativos y nos estamos dando cuenta, ¿cierto? Que estamos entrando ya en recta final de diciembre y entramos con números negativos en enero, mataste el verano o mataste enero y dejaste solo febrero. Entonces, yo me la jugaría por el verano. Yo creo que es ese como el norte y que trabajemos para tener las mejores condiciones sanitarias para ese momento, porque creo que ahí sí que es complicada la cosa, en términos de que si se nos presenta un rebrote en el verano o a puerta del verano, vamos a tener doble complicación, porque por un lado, ¿cierto? Tenemos la línea sanitaria y de salud pública, que va a estar obviamente súper complicada, y por otro lado la parte económica, porque como yo te decía al inicio, la mayoría de los emprendedores vive de lo que hace del verano, tiene su ahorro, etcétera, ya. No creo que lo hayan pasado todos tan bien este año y probablemente estos meses que quedan van a ser muy duros, pero hay un poco de ingreso, ya de lo que se provocó el verano, hay ahorro. Pero ¿qué pasa en el verano que viene si no ocurre eso? O sea, no va a haber ahorro, no va a haber nada. Entonces, ahí sí que se va a generar una complicación súper difícil de poder abordar, porque ya estaríamos hablando definitivamente que no existe temporada, o sea, al menos para estas localidades no habría turismo un año, en términos como hablando de números, ¿cachai? Porque todo el número de visitantes y de dinero se concentra en febrero, o sea, febrero Claro. es el mes, ¿ya? No hay ningún, o sea, aunque tú sumes todos los otros meses del año, los números siguen siendo febrero, o sea, el número de visitantes, el número de camas ocupadas, el número de visitas a la Reserva Nacional Mucho Cuenco y el número de gastos, pues, es febrero. Entonces, por eso hay que resguardarlo. O sea, es lamentable, te digo que es muy lamentable porque uno esperaría que el modelo de turismo también te permita poder diversificar, no solamente en actividades, sino que también en tiempo, pero esa no es la situación que tenemos, ¿ya? Mm. ¿Qué es lo que podría, no sé, quizás resolver de buena manera Pucón, un Torres del Paine, un San Pedro de Atacama, aquello sin duda funcionan todo el año, pero nuestro destino no lo hace y no lo tiene y no tenemos las capacidades, porque en Pucón tienen más de 100 actividades al aire libre, regulada y ofertada, y en nuestra comuna de Panguipulli no tenemos más de 10. Claro. ¿Ya? Y ahí ya van marcando diferencias. Entonces, sin duda creo que, reitero, si se tiene que sacrificarle económicamente hablando el tema eclipse, bueno, que se haga para poder resguardar el verano. Perfecto. Ángel Delgado, gracias por la conversación, pero antes de irnos se nos queda algo bien pequeño y que tiene que ver con el movimiento de defensa del agua, la tierra y la protección del medio ambiente, Modatima, que se constituyó en la región de los ríos y tiene un hito de inicio, que es una charla para este 2 de septiembre, miércoles 2 de septiembre. Cuéntanos un poco de esta instancia, tú estás invitado, ¿cierto? Tengo entendido que también estás participando de Modatima, entonces si nos puedes contar sobre este Claro. movimiento brevemente y también recordar a la gente que la escasez hídrica acá en la región de los ríos es una realidad, ¿no? Muchas personas quizás suelen pensar de que porque la región se habla que es una zona lluviosa, de muchas lluvias, agua lluvia, no hay escasez hídrica, pero por lo menos nosotros hemos estado monitoreando lo que está sucediendo acá en la costa de Valdivia a propósito con el tema de la inmobiliaria y la escasez hídrica, y además del aumento de la población que también afecta en parte a eso. Entonces, está interesante esto que se está dando como Modatima. Si nos puedes contar un poco, Ángel, sobre esta instancia. Sí, bueno, sin duda que se brindó la oportunidad, ¿cierto?, de poder participar de este movimiento de defensa del agua, la tierra y la protección del medio ambiente, eh, que ya tiene una trayectoria importante a través del señor Mondaca, ¿cierto?, a través de la lucha y la denuncia
del uso del agua para fines productivos, no asegurando el consumo humano. Es un movimiento que básicamente apunta a poder colocar en valor como un derecho social inalienable, ¿cierto? Este elemento vital como el agua. Ahora, es paradójico hablar de esto, ¿cierto?, en una región que lleva por nombre Región de los Ríos, Claro. y hablar de crisis del agua. Quizás, claro, hoy día no tenemos una situación tan sistemática y generalizada de que están llegando los caminos de aljibes con agua potable a las comunidades. Quizás todavía no llegamos a eso. Pero sí en algunos sectores está ocurriendo. ¿Ya? En momentos del verano recordemos que ya ocurre. Pero los problemas del agua acá se están planteando en otros términos. ¿Ya? Lo primero se está planteando en proyectos bueno, emblemáticos, en términos de generación de producción, Claro. donde tenemos, por ejemplo, el caso más particular que es la Central San Pedro, que nuevamente entre los proyectos de reactivación económica a través de obras públicas se coloca como prioridad. Tenemos otras luchas, por ejemplo, socioambientales acá en la zona, como fue famosamente, ¿cierto?, en Decenel, que de buena forma se terminó, ¿cierto?, claudicando eso por una lucha intensa de muchos dirigentes y organizaciones del territorio. Y después tenemos, por ejemplo, la situación ya de la costa, como bien dices tú, que lo que se está planteando a través de la inmobiliaria, de la construcción, ¿cierto?, de tremendos predios, el consumo o sobreconsumo de agua potable a través de lo que son, ¿cierto?, las APR, Claro. que no tienen capacidad de acción, y de la mano con la depredación de lo poco y nada de bosque nativo que va quedando. Entonces va generando un desequilibrio económico importante en esas comunidades, un desequilibrio ecológico, social, cultural. Entonces, en esa línea de acción, bueno, se nos invita a partir de lo que ocurre en las cuencas lacustres, que tiene que ver específicamente con los accesos ya a bienes de uso público, recordando que son cuencas de lago, de río, de desembocadura, y que en todos estos sectores lamentablemente no se resguardan porque la legislación es súper escueta en esto, no es tan clara, no determina con claridad los roles y quién ejecuta, ¿cierto?, que se garantice esto. Nosotros lo sufrimos acá en lo local, ¿cierto? Hace más de 15 años que no tenemos acceso a la desembocadura del río Yanquihue o del Fuy, que se llama, por acciones de privados, y que son los privados que, bueno, se hicieron de todos los territorios de la COFUMAP, ¿ya? Después de que se privatizó todo acá el complejo forestal maderero Panguipulli, no se hicieron estos terrenos parcelas ni nada por el estilo, sino que se hicieron verdaderos latifundios, donde los dueños son, bueno, los mismos apellidos de siempre, ya que no hay ninguna sorpresa. Luxic, Abayú, Peterman, Ibáñez y cuantos más. Tenemos una serie de actores ahí que se repiten en todos los conflictos de mucha índole. Y bueno, también acá, porque, bueno, impiden hoy día, lamentablemente, el libre tránsito a muchos espacios. Conlleva también una modificación del territorio en los habitantes históricos. Pensemos que hay todo un proceso también de estas corporaciones que se han levantado, ¿cierto?, de ex habitantes, Cordillera de Futrono, Enco, etcétera, y que tiene que ver con eso, con el desplazamiento de todas estas comunidades, y de paso lo iban sacando y iban cercando. Entonces te rompen tu relación con el territorio, te rompen la posibilidad de acceder a fuentes como el río, sectores, ¿cierto?, de la montaña, que antes sí lo podías hacer, pero que hoy día está totalmente cercado. Entonces nosotros vamos a compartir un poco esa experiencia, vamos a comentar un poco igual lo que ocurrió hace algún tiempo atrás con el Mocho Chocuén, donde también sufrimos un cierre, bueno, tiene otra condición y lógica, sí, pero también lo vamos a comentar porque también ahí el agua se presenta en otro estado que es muy sensible, que es básicamente en su forma glaciar. Entonces también es importante poder comentar aquello y cómo se va resguardando esos espacios. Así que, bueno, extender la invitación al 2 de septiembre, este día miércoles, se hace un lanzamiento junto, ¿cierto?, a Vladimir, que también es un activista importante. Va a estar Flavia también desde la costa. Y moderando, bueno, nos acompaña Francisco también, que es un conocido activista también por los humedales y la causa ambiental, así que la invitación es a poder compartir, reflexionar y empezar a sumar más voluntades que mediante distintos problemas y conflictos territorios se sientan acompañados y nos sintamos acompañados de que de verdad que estas luchas no son
bizantina y que tienen solución pronta y que no es un David contra Goliat, sino que de verdad que podríamos, en la medida que estemos articulados, doblegar la mano, ¿ya? Porque en muchos casos lo hemos visto que al final las personas que terminan planteando estos conflictos terminan solos, no existe mucha articulación del territorio, y las acciones de estas personas, ¿cierto? O empresas, ya las hemos visto, ¿ya? Y tienen muchos términos, desde el hostigamiento, desde, ¿cierto?, la denuncia, o hasta también la muerte, ¿ya? Recordemos a Macarena Valdés, por ejemplo, activista socioambiental acá en la región, que hasta el día de hoy no hay claridad, ¿cierto?, en la justicia formal de qué fue lo que le pasó. El señor Mondaca también ha hecho varias denuncias por amenazas de muerte, entonces no son temas menores y sin duda que en una sociedad como la chilena, que es una sociedad que fue capaz de privatizar todo, hasta el agua, donde el agua se transa, se valoriza, urgente y prioridad, pues, más aún en un contexto de discusión constituyente, de plebiscito, y que también va a ser un tema que se va a estar planteando, porque hablar hoy día de agua también es hablar de su consagración como derecho en una futura constitución para Chile. Perfecto. Ángel Delgado, presidente de la agrupación de turismo Chashuenco, integrante del comité de emergencia local y también de Modatima Los Ríos para Radio Watch. Te agradecemos, Ángel, por el contacto y esperemos que nos encontramos quizá en un par de meses más, un mes más, no sé, vamos monitoreando la situación de lo que está ocurriendo en la comuna de Panguipulli, a propósito también con la reactivación del turismo y con lo que se viene para este verano. Así que eso, Ángel. Te dejamos invitado en la radio para cualquier cosa, cuentas con nosotros. Te voy a dejar solamente con un minutito si quieres dejar algún tipo de mensaje, anuncio o algún saludo. Sí, yo creo que reiterar el llamado a poder participar de esta instancia es importante. Pueden buscar en Facebook Modatima Los Ríos. Sin duda que va a ser la primera actividad de muchas. Esperemos que sea un lugar que logre colocar esta situación y este problema como un eje transversal en la discusión constituyente. Es importante más allá de los diferentes comandos que existan, ¿cierto? Porque sin duda que también hay ciertas diferenciaciones por quienes van por el apruebo. Claro. No obstante aquello, a pesar de esa diferenciación, Modatima Los Ríos tiene que ser un eje transversal y articulador de todos esos espacios. Tiene que ser capaz de instalar el problema del agua en cada uno de esos espacios para que se apropien, para que lo defiendan y para que se instale, y por qué no, para poder avanzar en la derogación del Código de Agua y formular un cuerpo legal distinto, donde el eje central sea el resguardo de este elemento vital como derecho social inalienable y donde el Estado realmente tenga un rol importante y las comunidades para garantizar no solamente el suministro, ¿cierto?, para nuestro consumo, sino que también en otras dimensiones, ya en lo patrimonial, en lo recreacional, que son elementos tan importantes como lo productivo, ¿ya? Y poder avanzar finalmente en suprimir todos estos contratos que no tienen precedentes, ¿cierto? Que son todas estas inscripciones de derecho de agua, que son básicamente ilimitados, que no tienen fecha de caducación y que básicamente el privado puede hacer lo que se le antoje, ¿ya? Entonces creo que esa es la invitación, a que podamos revertir eso, que no nos pase lo que han pasado en nuestras regiones, y yo creo que ahí lo más importante, reitero, es la articulación de todos los actores. Así que dejarlos cordialmente invitados y bueno, agradecer la instancia, Antonio. Siempre es súper importante que uno pueda tener estos pequeños lugares de conversación. Yo sé que la red de la Universidad Austral siempre lo ha hecho, y eso es gratificante, porque se denota también el compromiso que hay con los distintos actores y territorios. Así que muchas gracias por eso y bueno, esperemos que salga bien esta actividad. Que también el panorama sea mejor de lo que lo estamos viendo. Hay que tener resguardo, hay que ser prudente, pero que tampoco eso signifique perder, ¿cierto?, quizás la esperanza de que esto mejore, Claro. no sé si de manera súbita, pero bueno, que los números y la estadística y la realidad en sí vaya mejorando paulatinamente.
Perfecto, Ángel. Bueno, nosotros nos reencontramos mañana desde las 8:30 de la mañana con un nuevo República de los Ríos y le agradecemos a Diego Castro que se encuentra en Radio H en los controles en estos momentos. Así que eso, agradecemos a la audiencia y también invitamos a la gente que visite nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Así que eso, muchas gracias a todos y nos encontramos en un próximo República de los Ríos. Muchas gracias. Chau.